Nos acompaña el periodista, diputado del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional y presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Elpidio Báez. A Elpidio Báez hemos querido invitar a este programa porque el tema del momento es un proyecto de ley que han sometido sobre la intimidad, ¿verdad? Sí. Entonces, como responsable de esta área en la Cámara de Diputados y la persona que está llevando los debates ahí en la Cámara Baja, entonces hemos querido invitarle para conocer de primera mano cómo va ese proceso. Elpidio, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Muchas gracias por la invitación. Estoy a su total disposición. ¿Cuál es el elemento de preocupación dentro del proyecto de ley ya aprobado en el Senado de la República, sometido por la senadora Melania Salvador, sí, y que ha generado la preocupación de el Colegio de Periodistas, la Sociedad de Diarios, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa? Se ha agregado la gente que trabaja con la publicidad, porque también hay un proyecto de publicidad. Es decir, hay mucha preocupación. De acuerdo al estudio que ha hecho usted y que ha hecho la comisión, sí, ¿cuáles son los puntos más preocupantes de esa ley? La ley entera es preocupante. Ya. Primero, por la prontitud y la rapidez con que fue conocida en el Senado en 2 lecturas consecutivas, sin consultar ni escuchar a nadie en la sociedad. Nosotros tenemos la norma en la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados de someter a una consulta lo más amplia posible cualquier iniciativa, porque cuando tú hablas que hay una iniciativa que va a obstruir la libertad de prensa, que es un derecho fundamental, claro, una iniciativa que abre las puertas a la censura, lo que está prohibido por la Constitución de la República, una iniciativa que está plagada de ambigüedades. Y que amenaza la democracia. Sí, porque la libertad de prensa es una columna fundamental para, claro, el ejercicio democrático. Entonces, evidentemente, aunque yo he examinado con mucho cuidado 8 artículos de ese proyecto aprobado en 2 lecturas consecutivas en el Senado, sin embargo, he llegado a la conclusión de que el conjunto de la iniciativa es atentatoria en contra del periodismo libre, del ejercicio libre, y también afecta al ciudadano común. Sí, claro. Porque cuando tú hablas de el derecho a el tema de la censura, cuando tú hablas del tema de la injuria, cuando tú hablas del tema de la difamación, si no la cometes a través de los medios de comunicación, se convierte en un delito de palabra, pero afecta a los ciudadanos. Cuando se comete a través de los medios de comunicación, entonces, violando la ley 6132, entonces adquiere otra dimensión, pero afecta tanto a las personas involucradas y a las empresas en los medios de comunicación como a las personas, porque cuando es un delito interpersonal, la tipificación se convierte en delito de palabra que ya está regulado por el Código Penal. Dicen algunos especialistas, incluyendo a Nanfis Rodríguez, que en algunos elementos penales el proyecto deja eso abierto y que ahí pudiera estar la gran amenaza para la libertad de expresión. Es peor de ahí. Es peor de ahí. La gran amenaza no es que se deje abierto o se le deje mucho espacio al tema de las sanciones, al tema de las multas y el tema de la prisión. No es eso. La gran amenaza es que para tú publicar una información necesita el consentimiento de la fuente. Sí. Entonces el periodismo libre no puede estar pidiendo permiso. Así es. Cuando un funcionario público te va a dar permiso, luego que tú has hecho una investigación en su institución y encuentras
informaciones comprometedoras. Nunca. Si tú pides el permiso al poder político establecido, ¿te van a dar el permiso para tú denunciar irregularidades? Si hace 50 años los que inventaron el Watergate hubiesen pedido permiso, eso no hubiese llegado al punto Jamás. Pero siempre hay una relación tensa entre la política y el periodismo. Sí. Siempre la ha habido y siempre la habrá. El éxito de un buen político es como el pitcher: esconder, simular, y el éxito del buen periodista es buscar la información. Claro. Entonces, en la medida en que el poder político, que lleva ventaja, porque el que tiene el poder lleva ventaja, tiene muchos recursos para obstruir cualquier investigación, evidentemente que tú tienes que ponerte del lado, no del fuerte, sino del profesional que está preparado, formado, capacitado para buscar la información, servírsela al ciudadano y ayudar a que el ciudadano la digiera. Porque no todo el mundo tiene la formación, la capacidad para entender un texto. Y si es un texto jurídico, la cosa es mucho más complicada. Sí. Porque hasta los abogados presentan dificultades para ponerse de acuerdo. Precisamente, como usted menciona abogado, me gustó porque como soy abogado y yo me he dedicado a ser abogado, pero no estoy en combate ya, sino tranquilo, ¿verdad? Fíjese, yo me he puesto a leer sobre los diferentes criterios que se han externado sobre ese proyecto de ley y todos coinciden en que vulnera varios principios, no solamente de la Constitución nuestra, en el artículo 49, Sí. sino también crea privilegios, por ejemplo, que los legisladores podrían hacer ese tipo de cosas y no están sujetos a penalidad. Pero más allá está el asunto, por ejemplo, de las convenciones internacionales. La misma ONU tiene una serie de principios que garantizan la libertad de expresión. Entonces, alguien me dijo, mira, el asunto es que lo más fundamental en el sistema democrático es la libertad de expresión. Lo que no es característico de ciertos regímenes, no solamente de izquierda, sino de derecha. Porque lo primero que cercenan todos esos regímenes dictatoriales es la libertad de expresión. Y nosotros somos una especie como de ejemplo, ¿verdad?, de liberalidad, etcétera, etcétera. Yo le pregunto a usted, como usted no solamente es político, sino que usted también es periodista y está amenazado ahí por su, diríamos, Así es. modo. La opinión suya, ya yo más o menos vislumbro de lo que usted estaba diciendo ahora, de que usted dice que es una amenaza, pero creo que la posición entonces del grupo que usted representa va en esa dirección. Claro, totalmente. En defender la libertad de prensa. Exacto. En advertir y en poner a la sociedad en vigilia para evitar que ese comportamiento pueda tener ganancia de causa en el Congreso. Fíjense cómo son las cosas. Tan pronto se anunció que el Senado tenía una iniciativa y esa iniciativa, sin escuchar a nadie, el Senado la aprueba. En medio de todos los cuestionamientos, de todas las censuras, de todas las críticas, de la Sociedad Dominicana de Diarios, de la Sociedad de Diarios Digitales, del Colegio de Periodistas, del Sindicato de Periodistas, de personalidades importantes que tienen un peso específico y que han advertido sobre este tema, sobre la peligrosidad de esta iniciativa. En medio de todo el debate, el Poder Ejecutivo envía una iniciativa para regular el tema de los ciberdelitos, Sí. que también trae un artículo, el artículo 18, que aumenta la sanción por difamación e injuria. ¿Pero qué usted cree? ¿Hay una línea, será? Eso es lo que preocupa. ¿Por qué? Porque todo lo que se está dando viene del oficialismo. La ley de ciberdelito viene del oficialismo. ¿De publicidad? Viene del oficialismo. Todo viene del oficialismo. Entonces, usted lo que tiene que advertir que hay señales preocupantes que atentan en contra del ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Y déjeme decirle otra cosa. Hay una queja
cada vez más creciente de que se dificulta conseguir informaciones oficiales a través de la ley de libre acceso a la información. Sí. Entonces, aquí se está configurando un cuadro peligroso que atenta no solo en contra de la libertad de prensa, sino de la misma libertad. Porque estamos hablando de que se está configurando un autoritarismo promovido desde el oficialismo. Cuando usted toma todos estos elementos, tal y cual hacen los médicos, usted va al médico y le dice, me duele un ojo, y entonces el médico comienza a preguntarle, por si acaso, además de dolerle el ojo, ¿usted registra este tipo de dolencia? ¿O qué usted hace en hora de la noche? ¿Usted se levanta a orinar cuántas veces? Y el médico le hace, ¿para qué? Para dar con el problema. Entonces, todos los síntomas en relación con el tema del autoritarismo se están configurando a través de estas iniciativas. Porque tú me estás hablando de que si se aprueba esta iniciativa con la rapidez como se aprobó en el Senado, entonces aquí todos los días van a someter a los periodistas. Sí, y nadie va a poder ejercer. Y nadie va a poder ejercer. Pero hay un asunto interesante, Elpidio, y es el siguiente. Usted habla de que hay una línea, parece, del oficialismo, pero si no me equivoco, hace un tiempo hubo un proyecto parecido, impulsado por un senador del Partido de la Liberación Dominicana. No. Era un proyecto parecido para preservar la intimidad, el buen nombre, o no, ese tipo de cosas. Ahora, mi pregunta es la siguiente, y yo quisiera que usted me la responda después de la pausa, porque tenemos que ir a la pausa. Sí. ¿Hay interés de sectores políticos, no solo el oficialismo, sino oficialismo y oposición, de protegerse ante los medios de comunicación, ante los ciudadanos que le puedan hacer crítica? ¿Y qué se pudiera estar ocultando detrás de todo esto? Vamos a hacer la pausa y al regreso venimos con la respuesta. Muy bien. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, Avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Continuamos esta interesante conversación con el periodista y diputado por el Partido de Liberación Dominicana, Elpidio Báez, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados. Elpidio, antes de la pausa, dejamos en el aire la pregunta: ¿cuál es el interés que hay detrás de todo esto? Porque antes de este proyecto, recuerdo que se hizo un intento desde el Senado por pasar otro proyecto protegiendo la imagen, el buen nombre. ¿Qué está tratando de proteger la clase política? Mira, la clase política siempre va a procurar moverse en la oscuridad, promover el oscurantismo, que los medios de comunicación que no se plieguen al oficialismo, que no se vendan al oficialismo, van a tratar de callarlo, de aplicarle la ley del silencio. Por eso, la única explicación que se tiene es esa. Es decir, de repente comienzan las redes sociales, porque las redes sociales han jugado un papel protagónico, porque los grandes medios, los gobiernos hablan con los directores, pero con las redes sociales, ¿con quién tú vas a hablar? No,
Es más difícil. Y nadie te censura tampoco. Y la mayoría de los medios de comunicación, de los gigantes, se están nutriendo de las informaciones que generan las redes sociales. Porque te marcan la realidad. Por ejemplo, tú tienes, ¿cuántos diarios digitales tú tienes en una provincia? Antes no existían, existía un corresponsal. Y ese corresponsal enviaba esa información al periódico, o llamaba a la televisión, o llamaba a la radio, pero te llamaba uno y te decía la información, las novedades de ese día. Ahora, cada periodista tiene un digital. Y cada ciudadano un celular y una Tiene red un social. digital. Sí. Y por eso tú te enteras de cosas que jamás te iba a enterar. Por ejemplo, solo a través de las redes sociales, tú te enteras de los conflictos con los policías de tránsito, porque todo el mundo graba. ¿De acuerdo? Tú te enteras de los asaltos en los colmados, de los asaltos en los lugares en los centros comerciales. Ahí anda rodando una imagen de cuando alguien entra y va a dispararle a un guardia privado dentro de una instalación y el guardia privado le responde también, ¿verdad? Sí. Y logra herir al delincuente. Tú puedes ver los grupos de motoristas, las bandas de motoristas que andan en San Jerónimo y en todo lado atracando a la gente porque tienen horario para atracar. Entonces, cuando tú comienzas a ver las redes sociales, entonces esa preocupación, esa percepción de que el mundo se está acabando, pone al gobierno en jaque. Por eso es que ahora es más difícil gobernar. Es más fácil ganar, pero es más difícil gobernar y también es fácil perder el gobierno. Así es. Porque las redes sociales son una realidad. Mira, son tan realidad las redes sociales que un candidato que le decían el viejito en Colombia, se colocó en segundo lugar porque solamente se promovía a través de TikTok. Sí. Exactamente. Y tenía una chercha y la gente seguía a este señor. El candidato del gobierno en Colombia quedó en tercer lugar y él quedó en segundo lugar. Y llegó a tener el primer lugar en las encuestas, compitiendo con Petro. Claro que sí. Solo por la red. Oigan bien, nunca hizo una propuesta de gobierno, nunca presentó un plan de gobierno, nunca participó y era el peor candidato en un debate presidencial. Y sin embargo, le cayó en gracia a la población, sobre todo a los desencantados, que se informan no a través de los medios tradicionales. Radio, la juventud no ve televisión. Sí. Los jóvenes no ven televisión. No. Ven Netflix o ven redes sociales. Sí. Claro. Entonces, las redes sociales han impactado la sociedad, han impactado la política. Sí. Mira el caso de la guerra de Rusia con Ucrania. A nivel mediático, Ucrania le está ganando la guerra. A nivel mediático. Sí. Con el apoyo de Estados Unidos y el apoyo de Europa, pero en la realidad, quien tiene el control es Rusia. Claro que sí. Y la gente se entera más por las redes sociales. Por las redes sociales. Bien, no se me vaya muy lejos. No se me vaya muy lejos. Y lo bloquean las comunicaciones. Oficialmente bloquearon a RT. Sí, a RT. Pero no por ejemplo. Exacto. Pero no se vaya muy lejos. Sí. ¿Dónde está la solución a este problema de la amenaza a la libertad de expresión? Rechazar todo intento, toda iniciativa, todo proyecto que recorte derechos. Porque así como el derecho a la expresión y difusión del pensamiento es un derecho fundamental y sagrado. ¿Y está ese ánimo entre los diputados? Claro que sí, porque los medios de comunicación han estado jugando un rol importante, lo mismo que organizaciones de la sociedad civil. Hoy leí el editorial, hace poco leí un editorial del Listín Diario,
Miguel Franjul es vicepresidente De la CIP. Sí. de la CIP, y entonces allí de manera vigorosa hizo el planteamiento, y Percio Maldonado, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, participó junto con la directora de Diario Libre y otros notables periodistas participaron, el Colegio de Periodistas, el sindicato, en una invitación que le hicimos a vistas públicas Sí. en la Cámara de Diputados, una reunión que hicimos el lunes, y allí fijaron su posición por escrito. Hicieron una defensa vigorosa, y evidentemente que el sistema, el colectivo de medios de comunicación dominicano tiene, digamos, una defensa vigorosa, y están alerta. Constantemente se están comunicando conmigo para ver si aparece otra iniciativa que vaya en la misma dirección, y yo soy defensor de la libertad Muy bien. de prensa. Una pregunta que quiero hacer, no se me escape, y es precisamente porque me ha instruido mucho con lo que usted ha planteado aquí. Muchas Me ha gracias. aclarado cosas. Pero entonces a mí me gustaría saber, como ciudadano de a pie, del común, si ese criterio que usted plantea es cónsono con el organismo en el cual usted ejerce su función, es decir, la Cámara de Diputados. Si hay una mayoría que piensa, usted dirá, bueno, no puedo saber cómo piensa cada cual, pero ha habido indicios de que será rechazado ese proyecto ahí en la Cámara. Yo tengo la plena seguridad que será rechazado, no solo porque hay una mayoría que defiende las libertades, comenzando con el presidente de la Cámara, con quien conversé sobre este tema. Yo lo mantengo debidamente informado. Ustedes saben que Pacheco es un hombre abierto. Sí. Pacheco. Correcto, sí. Hay gente que son radicales, que están muy molestos, comenzando por los senadores, por las críticas con que regularmente se emiten a través de los distintos medios, y entonces reaccionan molestos, porque ustedes saben que el tema de los fake news, de la mentira, de la censura, de la burla, del bullying, que se emite a través de sobre todo de las redes sociales, y que acaban con nosotros los legisladores. Nosotros debemos tener la piel un poco más gruesa. ¿Por qué? Porque somos figuras públicas. Los parlamentos, los congresos de todo el mundo tienen la popularidad en el suelo. Aunque de manera individual y personal, los diputados y los senadores seamos aplaudidos y venerados en nuestras localidades, en nuestro municipio, en nuestra provincia, en nuestra circunscripción, pero como colectivo tenemos siempre un fuerte cuestionamiento por parte de la sociedad. ¿Por qué? Sencillo, cuando se compara lo que hace el Congreso en relación con lo que hace el Poder Ejecutivo, el Congreso es democrático. ¿Usted ha visto un presidente firmando una ley? ¿Usted ha visto un presidente firmando un decreto? No. ¿Usted ha visto un presidente tomando una decisión? No. Eso es a puerta cerrada. Y le dice al encargado de prensa del Palacio que dé tal información de tal o cual manera. Mire si el poder político trata siempre de ocultar las cosas. Hay muchos decretos que este gobierno ha emitido que luego se ha sabido por filtraciones, no porque se ha publicado de manera oficial. Exacto. Y el Congreso toma sus decisiones con la prensa adentro, con la prensa siguiendo y el ciudadano siguiendo los debates. Eso es correcto. El pidió. Entonces, eso hace que justamente las decisiones del Congreso sean muy cuestionadas. Se nos ha terminado el tiempo, pero de manera breve, que ya me están haciendo señas, 30 segundos. Los especialistas advierten la necesidad de modificar la ley 6132. Lo correcto sería engavetar ese proyecto que ya se aprobó en el Senado y concentrarnos en la ley 6132, pero de manera breve. Totalmente de acuerdo. Yo soy partidario de una reforma integral, que recojamos todos esos proyectos
creo que el Antoliano Peralta, que estuvo en la vista pública Sí. el pasado lunes, también habló en ese sentido, que hagamos una ley para mejorar la 6132, no para quitar derechos, no para limitar y no para favorecer al poder público, al poder político, Muy bien. sino para ampliar el derecho que tiene la ciudadanía a expresarse, a buscar opiniones, a investigar y a difundir información. Agradecemos la participación del periodista y diputado del PLD, Elpidio Báez, que nos ha aclarado mucho sobre esto de la ley Mordaza, como la hemos bautizado. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.